Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos con la clase de hoy en donde vamos a hablar de la historia de los medios masivos de comunicación, ¿sí? El por qué los medios se llaman masivos y cómo fue evolucionando la historia de las comunicaciones a lo largo de que el ser humano se fue desarrollando y poblando la Tierra. Para hablar de medios masivos nos tenemos que remontar a la historia de la Revolución Industrial, mediados del siglo XX, en Inglaterra, el descubrimiento o la invención, mejor dicho, de la máquina a vapor, que permitió que el ser humano pudiera comenzar a producir distintos tipos de alimentos, de vestimenta en serie, en grandes cantidades. Eso produjo una explosión en el mundo laboral que hizo de que mucha gente produjera lo que se llamaron las migraciones internas. Mucha gente que trabajaba en el campo en un determinado país se fue a vivir a la ciudad, ¿sí? Y allí comenzó lo que se llamaron las migraciones internas, la población de las ciudades en grandes cantidades de personas. Las grandes ciudades del mundo, París, Londres, Madrid, Nueva York, Buenos Aires, comenzaron a poblarse de gran cantidad de gente. ¿Por qué? Porque ahí se instalaron las primeras industrias que producían productos en serie en grandes cantidades. Habían fuentes laborales nuevas, la gente ya dejaba de trabajar en el campo y de ser explotada por el señor feudal, que era el dueño de la tierra y que explotaba al que sembraba en los campos, que eran los peones. Y la gente iba y por un sueldo en base a las horas que trabajaba supuestamente lo justo y necesario y ganaba un sueldo. Esto trajo aparejado después un montón de situaciones de revoluciones sociales, el anarquismo, el comunismo, protestando por las condiciones de vida en las que se vivía en las grandes ciudades y sobre todo la explotación de las grandes fábricas, pero ese es otro tema, más relacionado a la historia. En cuanto a la comunicación, lo que les puedo contar es que la revolución industrial produjo lo que se denominó sociedad de masas. La gente se agolpó en las grandes ciudades y se comenzó a producir a partir de 1850 ese fenómeno de la construcción de una sociedad de masas, donde un montón de gente anda circulando por la calle y es una masa de personas que, por ejemplo, en una manifestación, en un acto político, hay miles o millones de personas en la calle, todos juntos, de una manera casi amorfa, como una masa de pan, que no se logra comprender muy bien quién es uno y quién es otro. Todos piensan igual, todos sienten igual. Eso es la base de lo que se denominó sociedad de masas. En ese contexto, la revolución tecnológica que comenzó en 1450 con Gutenberg, a fines del siglo XIX comenzó a producir nuevos medios de comunicación. Y ahí aparecen el cine en 1895, la radio en 1920, la televisión en los años 30 e internet a fines de los años 60, principios de los 70. Por eso los medios se llaman medios masivos de comunicación, porque nacieron a la vera o con la cuna de la sociedad de masas. Fueron la cuna de la sociedad de masas, o nacieron junto con la sociedad de masas, los medios masivos, y su mensaje llegó, informó y entretuvo a un montón de gente. ¿Cuándo comienza el ser humano a comunicarse? Bueno, el ser humano comienza a comunicarse desde que puso los pies sobre la tierra. Recuerden que hay dos grandes teorías. Tenemos la teoría bíblica que habla de Adán y Eva, y la teoría de la evolución de Darwin, que habla de que provenimos somos descendientes de los monos, ¿no? Y que venimos de una evolución que tiene que ver con el ser humano pasó de ser el Homo erectus al hombre de Neandertal, y después del hombre de Neandertal al Homo sapiens. Nosotros somos sapiens. El ser humano desde el Homo erectus, digamos, después pasando por el Neandertal y el sapiens, se comunica. ¿Por qué? Porque la comunicación es la base para las relaciones sociales, y ya habíamos hablado, lo hemos visto mucho esto en comunicación en segundo año, que sin relaciones sociales el ser humano es un ser indigente. Necesitamos del otro para poder vivir y subsistir. Un bebé que nace, si no tiene la alimentación de la madre, se muere. Y cualquiera de nosotros necesita vestirse, comer, alimentarse y necesita relacionarse con los demás. Por lo tanto, las primeras tribus y civilizaciones necesitaron comunicarse para poder
estar relacionados, y estas relaciones le permitió a cada ser humano ir creciendo como sociedad, y en sociedad ir evolucionando en la Tierra. La primera fase de la comunicación se llamó fase oral. Estamos hablando que el hombre solo se comunicó primero a través de señas y después a través de empezar a ponerle nombre a las cosas. Fue evolucionando en su capacidad de pensamiento, pasó del Homo erectus al neandertal, del neandertal al Homo sapiens, y el sapiens le empezó a poner nombre a las cosas, empezó a razonar y dijo: a esto le voy a llamar árbol, a esto le voy a llamar casa, a esto le voy a llamar perro, a esto le voy a llamar gato, ¿sí? Se empezó a ordenar socialmente. Y comenzó a una etapa en donde los grandes hechos de la humanidad fueron pasando de generación en generación, pero sin quedar registrados en grandes relatos que pasaban de generación en generación. Relatos de que, bueno, principalmente de guerras, de historia de conquistas. ¿Sí? Recuerden que el hombre en esa época estaba poblando el mundo. Luego vino una etapa donde el hombre comenzó a dejar registro en objetos que quedaban como recuerdos de acontecimientos. Se llamó fase mnemónica. Mnemo significa objeto. Es una fase en donde el lenguaje oral adquiere más importancia porque había un objeto que quedaba como recuerdo. Entonces, por ejemplo, había una guerra y se guardaban como trofeos de guerra distintos objetos que quedaban en el lugar donde se había conquistado un terreno o un territorio. Yo conquistaba un castillo y guardaba elementos de ese castillo, estandartes, banderas, cosas del lugar, cosas típicas del lugar, que yo guardaba y presentaba como una manera de atestiguar de que lo que yo estaba contando era cierto. En la fase oral esto era imposible de verificar. En la fase mnemónica yo ya tenía una forma de verificar que lo que estaba contando era cierto. ¿Sí? Hay películas en donde el capitán que conquistaba un castillo le cortaba la cabeza al rey de ese castillo y se la mandaba a su rey mostrándole que era cierto, era verídico. Bueno, es una forma muy sangrienta de explicarle la fase mnemónica, pero así funcionaba con objetos. En la actualidad la seguimos utilizando. Piensen en los souvenirs de los cumpleaños, casamientos, cumpleaños de 15. Todo eso tendría que ver con aquella primera fase mnemónica que el ser humano utilizó. Los objetos que quedan como recuerdos de un acontecimiento. Como la fase oral quedan en los relatos que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros tíos, de cosas que le pasaron en su vida y que van pasando de generación en generación. Luego vino, en una fase más avanzada, ya la fase pictórica o icónica. Acá el hombre lo que va a comenzar a hacer es a pintar y dibujar, ¿sí? Para intentar contar o narrar un acontecimiento a través de imágenes. Fue la aparición de la imagen en las comunicaciones. ¿Qué dibujó y pintó el hombre? Bueno, en primera instancia lo que dibujó y pintó el hombre fue en piedras, imágenes de personas, imágenes de grupos de personas, de familias, después retratos de guerra, las famosas pinturas rupestres que se han encontrado en cavernas y en piedras de antiguas civilizaciones. Después eso fue avanzando hacia la pintura en madera, después la pintura en telas, los reyes se comenzaron a retratar, entonces hay castillos muy antiguos que tienen los retratos de los reyes, hasta la aparición de la fotografía, la imagen, va a ser la forma icónica del dibujo más representativa para comunicar un mensaje. Luego aparece la fase ideográfica o simbólica, que tiene que ver con la etapa previa a la escritura y que ya eran dibujos pero que tenían un significado o un símbolo. Eran pequeños dibujitos, como los que tienen en el texto, que todos juntos significaban algo. Los jeroglíficos egipcios, los jeroglíficos también que existen en las civilizaciones mayas e incas, hay distintos tipos de jeroglíficos de distintas civilizaciones que muestran esta fase ideográfica o simbólica. Posteriormente pasamos a la fase alfabética. Más o menos unos 5000 años antes de Cristo, aproximadamente, aparecen las letras y los números. El ser humano avanza hacia la construcción de un lenguaje escrito. Y entonces aparece lo que se llamó el abecedario, los números arábicos del 1 al 10, del 0 al 9 en realidad, del 0 al 9, perdón. Y a partir de allí comienza
en fase alfabética, en donde el ser humano comienza a dejar registro escrito de los acontecimientos que ocurrían en las distintas civilizaciones y en la población del mundo. El primer libro en escribirse y en el que tiene registro de la historia de la humanidad es la Biblia, por lo menos en Occidente, el Corán en Oriente, pero la Biblia en Occidente. La Biblia va a ser el primer libro que se va a escribir, y durante 6.500 años, perdón, del 5.000 a.C. hasta el 1450, todos los libros iban a ser escritos a manos. Libros, panfletos, papiros, los papiros que usaban los romanos para una orden judicial o una orden de su gobernador, los griegos también, todo eso iba a ser escrito a mano, no había tecnología. Por lo tanto, para escribir un libro había que hacerlo a mano, y para leer un libro tenía que tener un ejemplar escrito manualmente. Por lo tanto, el ser humano no tenía en la historia de esa época muchos libros, habían poquitos ejemplares, y el acceso a la educación era muy limitada. ¿A quién? A los hijos de los reyes, a los sacerdotes, a los hijos de los gobernantes, de algunos comerciantes muy adinerados que podían permitirse la posibilidad de educar a sus hijos a través de maestros particulares que les hacían leer libros que eran muy difíciles de conseguir. Hasta que aparece la fase técnica de las comunicaciones. En el año 1450, Johannes Gutenberg descubre o inventa la imprenta manual, que imagínense una prensa, ¿sí?, como una prensa para apretar algo, con un torniquete en el medio, con una mariposa de hierro, de madera, tiene una imagen en el texto, en el medio de esas dos maderas se le ponía una plancha. Esas planchas llevaban letras de molde, letras de acero, de la A a la Z, que armaban un texto, ¿sí? Ese texto se le pasaba tinta acá a esa planchuela, y se asentaba sobre un pedazo de madera en su principio, después fue un papel. Y ahí quedaba el texto asentado. Así comenzó la historia de la fase técnica de las comunicaciones. A partir de allí, el ser humano comenzó a comunicarse a través del uso de la tecnología, muy rudimentaria, pero fue el primer avance de la tecnología en las comunicaciones del ser humano. Acá tienen que hacer primero un resumen de qué son los medios masivos y la influencia que tuvo la sociedad de masas. Pueden investigar en internet qué fue la sociedad de masas y agregar un poco más en ese resumen. Y después tienen que hacer un cuadro sinóptico con llaves explicando las distintas fases de la comunicación humana, además de responder brevemente y con sus palabras la actividad número 3 y número 4. ¿Sí? Ahora paso a explicarles la fase técnica de las comunicaciones y la aparición de cada medio masivo de comunicación en la segunda parte del video.